¿Se ve bien? Sí, profe. Muy bien. Bien. Vamos, por lo tanto, con el artículo 19, número 12, digamos, de la Constitución, cuyo texto nos señala que la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación. El inciso tercero, a su vez, nos señala que toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine por el medio de comunicación social en que la información hubiere sido emitida. Y el inciso cuarto agrega que toda persona natural o jurídica tiene el derecho a fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley. El inciso quinto agrega que el Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. El inciso sexto agrega que habrá un Consejo de Televisión, un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación, y una ley de quórum calificado señalará la organización y las demás funciones y atribuciones del referido consejo. La ley regulará, a su vez, nos dice el inciso final, un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica. Consideremos, por lo tanto, que este es el texto, ¿cierto?, del 19, número 12, que tiene 7 incisos que, por lo tanto, hemos dado cuenta de cada uno y de todos ellos. Al mismo tiempo, tendremos que señalar, ¿cierto?, que además de la disposición del 19, número 12, es también fuente complementaria respecto de este derecho el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ¿no?, el cual también tiene una disposición en esta materia, y ella nos señala que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, y por cualquier otro medio de su elección. Señalemos además que el párrafo tercero de este artículo nos señala que el ejercicio del derecho previsto en el párrafo segundo de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberían, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas. A su vez, es necesario también tener presente el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, cuyo primer párrafo nos dice que toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley. Y segundo, que toda apología del odio nacional, racial
o religioso que constituya incitación a la discriminación, y también a la violencia, estará prohibido, ¿cierto?, por la ley. Y así podemos llegar, ¿cierto?, a la Convención Americana de Derechos Humanos, donde lo que nos interesa es fundamentalmente el artículo 13 de la Convención Americana. Este artículo 13, en su párrafo primero, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El párrafo segundo de este artículo 13 nos señala que el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicos. Y el párrafo tercero nos señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso y controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de aparatos usados en la difusión de información o de cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones. Y termina este artículo 13 de la Convención Americana con un párrafo cuarto que determina que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y de la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo. Aquí tenemos, por lo tanto, ¿cierto?, los 4 incisos del artículo 13 más el quinto, que nos establece que estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Señalado ello, ¿cierto?, y teniendo ya todas las fuentes del derecho a la libertad de opinión e información, ¿cierto?, que es el propio artículo 19, número 12 de la Constitución, acompañado, ¿cierto?, de las disposiciones tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas como por la Convención Americana de Derechos Humanos. Cabe señalar que, en primer lugar, como reflexión previa, ¿cierto?, podemos considerar que el nombre que tiene la disposición de libertad de opinión e información en nuestro artículo 12 de la Constitución es una denominación que queda corta, digamos, porque podría haberse utilizado una denominación más amplia, como es, por ejemplo, la expresión
¿cierto?, que usa el derecho internacional de los derechos humanos, que es el de libertad de expresión, ya que esta denominación posibilita englobar en la libertad de expresión tanto pensamientos, ideas en forma escrita u oral, como asimismo mediante la expresión artística o científica. Y ello permite considerar que la libertad de carácter cultural y de creación literaria, artística, científica y técnica, que se encuentra también en este ámbito, por lo cual consideramos que se encuentra inadecuadamente establecida esta libertad en el artículo 19, número 25 de la Constitución, ya que esta libertad de creación literaria, artística, científica, etcétera, fue introducido en el 19, número 25 de la Constitución después del fallo sobre la película La Última Tentación de Cristo, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por establecer censura previa para adultos, ¿cierto?, en materia de producción cinematográfica, ¿cierto? Y producto de ese fallo, ¿cierto?, se modificó el inciso final del 19, número 12, quedando en los términos en que se encuentra actualmente y que ya hemos señalado, y por otra parte se agregó, ¿cierto?, el párrafo inicial, ¿cierto?, del primer inciso del actual artículo 19, número 25 de la Constitución Política de la República. También podemos señalar que en tal perspectiva se encuentra también el derecho a la libertad de información, que posibilita la difusión, ¿cierto?, de ideas e informaciones de todo tipo, como el derecho a informar, buscar y recibir informaciones. En tal perspectiva se sitúa también la libertad de cátedra, que no tiene sustento constitucional positivo directo en nuestra Constitución, sino que solo en la ley, y tal perspectiva es recogida tanto por el artículo 13 de la Convención Americana y por el artículo 19, como ya hemos visto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Partamos por lo que realmente tenemos, y en este sentido, ¿cierto?, por la libertad de opinión tal como está consagrada en el artículo 19, número 12 de la Constitución. ¿Qué es la libertad de opinión? La libertad de opinión es la facultad de la cual disponen las personas para expresar por cualquier medio o forma, como lo establece la propia Constitución y como lo reconocen tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin censura, lo que ellos creen, piensan, saben o sienten a través de ideas y de juicios de valor, los que por su naturaleza, que es de carácter subjetivo, pueden al mismo tiempo ser intercambiadas y debatidas con otras personas, teniendo como límite el no emplear expresiones que sean de un carácter vejatorio o insultante. Por lo tanto, esta libertad, como ustedes pueden ver, es amplia, ¿no?, y al mismo tiempo tiene una dimensión claramente subjetiva. La persona puede expresar a través de ella, ¿cierto?, ideas, juicios de valor, ¿cierto?, que como ya hemos dicho, son de carácter subjetivo, y además puede también intercambiar esas ideas y debatirlas con otras personas, teniendo como límite fundamentalmente no emplear, ¿cierto?, expresiones que sean insultantes o vejatorias para
otras personas. Señalemos dentro de esta perspectiva que esta libertad de opinión ampara las expresiones de lo que en definitiva implica estas ideas conforme a un proceso de carácter inductivo a partir de experiencias vitales que tenga la persona y cuya manifestación se encuentra vinculada a ciertos acontecimientos específicos. Las valoraciones que la persona haga de esos acontecimientos a partir de premisas valóricas, ideológicas o emotivas en que la persona expresa su criterio, ¿no? Como asimismo la expresión de sentimiento y también de emociones de naturaleza personal. Este derecho a la libertad de opinión que está consagrado en el 19 número 12 y que la Convención Americana denomina derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? Por lo tanto, es uno de los ámbitos de esa libertad de expresión que señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No solo ampara la posibilidad de exteriorizar dichos contenidos a través de proposiciones lingüísticas expresivas, sino también mediante proposiciones prescriptivas dirigidas a influir en el comportamiento de otras personas, siempre y cuando esa influencia no se convierta en una coacción, para decir, un forzamiento, ¿no?, de lo que es la otra persona, ¿no?, y por lo tanto sin presionarla, ¿no?, con el objeto, ¿no?, de asumir esas expresiones. Es interesante en este sentido tener también presente lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí vamos a tener presente especialmente el caso Peroso y otros con Venezuela, de la Corte Interamericana, en cuyo párrafo 116 de dicha sentencia se nos señala que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. No solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de informaciones o ideas que no son recibidas favorablemente o consideradas como ofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. Tales, nos dice la Corte Interamericana, son las demandas del pluralismo que implica tolerancia y espíritu de apertura, los cuales no existe en una perspectiva, ¿cierto?, de una sociedad democrática. Sin, por lo tanto, este espíritu de tolerancia y de apertura, la sociedad democrática no sobrevive, ¿no? Señalado ello, también nos establece la Corte Interamericana en esta sentencia de enero de 2009 que cualquier condición, restricción o sanción en esta materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue. Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufre quebranto el pluralismo y la tolerancia. Los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse así inoperantes. Y en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen los sistemas autoritarios. Desde este punto de vista, por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace
una férrea defensa tanto de la dimensión de la libertad de opinión como de la libertad de información, siendo, como ella determina, una piedra angular del sistema democrático y sin, por lo tanto, el reconocimiento y aseguramiento y garantía de este derecho a la libertad de opinión y de información, en definitiva, la sociedad democrática, ¿cierto?, no puede mantenerse, ¿cierto?, en forma vital y por lo tanto se marchita. Señalemos dentro de esta perspectiva que la libertad de opinión puede expresarse en las más variadas creaciones espirituales que pueden concretarse, por lo tanto, en el ámbito literario, en el ámbito artístico, en el ámbito científico y técnico. En este sentido, debe tenerse presente, como ya lo señalábamos, la reforma constitucional del año 2001, que modificó el artículo 19, número 25, incorporando en el inciso primero de dicho artículo el derecho de las personas a la libertad de crear y difundir las artes. Obviamente este derecho no estaba consagrado expresamente en la Constitución ni en el artículo 19, número 12 inicialmente, y en definitiva, luego, como ya dijimos, de la condena del Estado de Chile por establecer censura respecto de la creación y difusión de las artes, como es en este caso, ¿cierto?, la difusión del arte cinematográfico, ¿cierto?, y el cual fue objeto de censura, ¿cierto?, como ya lo hemos expresado. El Estado de Chile tuvo que reconocer, ¿cierto?, que la libertad de crear y difundir las artes es un derecho fundamental y por lo tanto este no puede ser objeto de censura. La decisión de realizar a su vez una obra literaria o artística, entre otras, la fijación de su contenido, los medios empleados para ello, tienen como único límite la capacidad de expresión y de creatividad del autor, lo que asegura la Constitución en su artículo 19, número 25, lo que en nuestra opinión debiera estar no en el 19, número 25, sino en el 19, número 12, ¿cierto?, ya que este 19, número 12 es lo que permite, ¿cierto?, expresar ideas, ¿cierto?, y las diversas creaciones, ¿cierto?, que emanan de la subjetividad de la persona, tanto en el ámbito literario, artístico, científico o técnico. Agreguemos también, por otra parte, que al Estado y a sus organismos les está vedado impedir la difusión de una obra artística, literaria o de otro tipo, y desde este punto de vista le está prohibido, ¿cierto?, que en definitiva se pueda tener acceso a ella por parte de quienes desean apreciarla, por el hecho de simplemente no compartir su concepción estética o los valores o ideas en que se sustenta, no puede ser objeto de censura previa. Lo que solo puede concretarse, como además lo reconoce el párrafo cuarto del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solo la censura puede concretarse para la protección moral de la infancia y de la adolescencia, o eventualmente durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, como son los casos establecidos, ¿cierto?, en los artículos 39 a 45 de la Constitución, que nosotros ya hemos estudiado, donde puede afectarse en algunos de ellos, ¿cierto?, la libertad de expresión o la libertad de opinión e información, en armonía
también con lo que determina para estos efectos el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos, ¿cierto?, civiles y políticos de Naciones Unidas. Señalemos también, por otra parte, que esta libertad de opinión, al constituir expresión de variadas creencias y emisión de juicios subjetivos, sin pretensión de afirmar datos objetivos o de establecer hechos, dispone de un campo de acción mucho más amplio que la libertad de información, ya que en este ámbito no opera la veracidad como límite o frontera del derecho, como tampoco constituye un límite que las opiniones sean de interés o relevancia pública, la cual tiene importancia solo para resolver algunas tensiones, ¿cierto?, frente a otros derechos de la libertad de información, pero no de la libertad, ¿cierto?, de opinión. Por lo tanto, la libertad de opinión tiene mucho menos límites, ¿cierto?, que los que tiene la libertad de información, como veremos más tarde. Señalado ello, y siguiendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Peroso y otros con Venezuela, el párrafo 118 de esta sentencia de enero de 2009, ¿cierto?, nos señala que el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que la libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen directa o indirectamente en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes ejerzan o intenten ejercerla por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares. En el ámbito de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esas vulneraciones y debe adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación, así como, en su caso, investigar los hechos que los perjudiquen. Agreguemos también dentro de esta perspectiva que el párrafo 151 de la sentencia nos dice que en una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo, están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, los cuales deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la debida y que deben desarrollar los particulares. En razón de su alta investidura y del amplio alcance y de los eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar a tener en determinados sectores de la población, así como para evitar que los ciudadanos y otras personas reciban, ¿cierto?, una información manipulada de ciertos hechos. A su vez, se señala adicionalmente que además debe tener en cuenta que tanto, ¿no es cierto?, los funcionarios públicos tienen una posición
de ser garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer estos derechos ni constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o de presión lesiva en los derechos, ¿cierto?, de quienes, ¿cierto?, son parte o miembros de la sociedad y, por lo tanto, pretenden contribuir a una deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber debe el Estado y sus autoridades y funcionarios debe ser cuidado y debe ponerse particularmente, ¿cierto?, en situaciones de cierta conflictividad social y, por lo tanto, también en situaciones de alteraciones del orden público o de polarización social y política, precisamente por el conjunto de riesgos que puede implicar para determinadas personas o grupos en un momento determinado. Tenemos así, por lo tanto, que se nos señala en otra sentencia, que es el caso Peroso y otros con Venezuela, que hemos estado analizando, que en estos términos se puede explicar la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios, los que deben ejercer responsabilidad y responsablemente la función social que desarrolla. Por lo tanto, deben realizar un esfuerzo por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de diferentes ideas. Señalado ello, y por lo tanto, habiendo hecho la reflexión, ¿cierto?, sobre el alcance y el contenido de la libertad de opinión, también debemos establecer los límites, ¿cierto?, de la libertad de opinión. Y ya dijimos que los límites de la libertad de opinión están dados precisamente por no afectar a las demás personas mediante insultos o mediante expresiones vejatorias de ellos que afecten su dignidad, ¿cierto?, o eventualmente su honra. Por lo tanto, los insultos emitidos fuera de un discurso y desconectados con el objeto de la opinión se encuentran siempre fuera del ámbito de la protección de la libertad de opinión. Por lo tanto, los insultos, las descalificaciones, ¿cierto?, en definitiva, nunca van a ser protegidos por la libertad de opinión. Asimismo, las alusiones ofensivas a grupos, ya sea por razones de raza, sexo u otros ámbitos similares, tampoco se encuentran protegidos por la libertad de opinión en la medida en que ellos no contribuyen al desarrollo libre de las ideas, ni tampoco contribuyen a la formación de una opinión pública libre, y además porque ellas no son necesarios para la transmisión de ideas o de expresiones, ¿cierto?, que en definitiva pueden, ¿cierto?, en este sentido, al ser ofensivas, ser expresiones odiosas que afectan el derecho a la igualdad y son contrarias al respeto de la dignidad, ¿cierto?, de la persona humana. Señalado ello, ponemos término a la reflexión sobre la libertad de opinión y podemos pasar al segundo derecho, ¿cierto?, que en definitiva asegura a todas las personas el 19 número 12, que es la libertad de información. Cuando hablamos de libertad de información, primero tenemos que tener en consideración qué implica
la expresión o el vocablo información, ¿no? Y podemos decir que la información, a diferencia de la opinión, es una elaboración de un juicio de ser, de una situación con un hecho comprobable. Por lo tanto, ¿no?, estamos así ante el ámbito, ¿no?, de carácter objetivo y no de carácter subjetivo, como era la situación de la opinión. La libertad de información, por lo tanto, incluye la libertad de recibir, como también la de comunicar, publicar y difundir informaciones. Y cuando hablamos de información estamos hablando de hechos o acontecimientos y también de opiniones, como son los juicios de valor o ideas sobre, en este caso, tales hechos y acontecimientos que sean veraces, que sean de relevancia pública, ¿no?, y, en definitiva, ¿no?, que permitan el acceso pleno a las fuentes de información, ¿no? Señalemos también en este plano que en otro caso, el caso Palamara y Iribarne versus Chile, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también condenó al Estado de Chile en noviembre de 2005, ¿no?, lo hace señalando que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas, porque lo que comprende, además, el derecho de poder comunicar, el derecho de poder conocer las opiniones, relatos y noticias, señalando que el derecho, ¿no?, a conocer de la información y opinión ajenas tiene tanta importancia como difundir la información, ¿cierto?, y la opinión propia. Señalado ello, podemos también explicitar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia ROL 567 de 2010, ¿no?, nos señala que este interés público, ¿no?, determina no solo la protección de los medios para acceder a la información, sino todavía más la protección de la fuente de información misma mediante el reconocimiento legal y constitucional de medios tales como el secreto de la fuente de información del hecho noticioso para el periodista, incluso en el ámbito de las investigaciones penales, salvo que razones justificadas y proporcionales autoricen al levantamiento de dicho secreto. Por lo tanto, en este sentido, la información, ¿cierto?, que desarrolla esencialmente los profesionales de la noticia, ¿cierto?, por lo tanto los periodistas, ellos tienen la posibilidad de que les sea respetado, ¿cierto?, el secreto de la fuente de información. Y por lo tanto, ni la justicia, ¿cierto?, ni órganos del Estado le podrán, ¿cierto?, exigir, salvo, ¿cierto?, situaciones calificadas, que el periodista explicite, ¿cierto?, la fuente de información de la cual obtuvo, ¿cierto?, el hecho, ¿cierto?, que ha informado. A su vez, podemos decir que los comunicadores a menudo presentan hechos evaluados, por lo que la información se condiciona mutuamente con la opinión en una relación de hechos valorados, en cuyo caso hay que atender fundamentalmente a cuál es el elemento predominante. Si lo predominante es la información, por lo tanto, el dato o el hecho
objetivo o si lo predominante es la opinión, vale decir, el juicio de valor subjetivo que se expresa en la respectiva comunicación. En la obtención, a su vez, de la información, el periodista, reportero, corresponsal o incluso cualquier persona tiene el derecho a realizar los contactos que considere pertinentes, recibiendo legítimamente la información con la única condición de que la información, por su naturaleza y finalidad, vaya dirigida al público. Por lo tanto, sea una información de interés público. Señalado ello, podemos agregar al mismo tiempo que para que exista una información auténticamente, ¿cierto?, debe exigirse que la legislación garantice la confidencialidad de la fuente y el secreto profesional periodístico, el cual requiere, como la otra cara de la moneda, un adecuado código de ética profesional y el uso legítimo de la información y el abstenerse del uso de injurias o calumnias que afectan desproporcionadamente y por lo tanto irrazonablemente, ¿cierto?, sin necesidad, la honra de las personas y de sus respectivas familias. Señalemos al mismo tiempo que la libertad de información implica como uno de sus atributos el derecho a recibir información. Y ello obliga a los estados, órganos y organismos, ¿no?, a no realizar actos y conducir a omisiones que en definitiva estén destinadas a evitar o a limitar la libre recepción de la información de carácter público. Por lo tanto, la información que es de relevancia pública y que está destinada, ¿cierto?, a ser recibida por el público. Como asimismo, el deber de promover las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio, eliminando los obstáculos o trabas factuales, jurídicas o conductuales que afecten o entorpezcan a través de limitaciones, controles o formalidades desproporcionadas e irrazonables la recepción de la respectiva información. Por lo tanto, en este sentido, también es necesario, ¿no?, establecer que el artículo 8, inciso segundo de la Constitución, en el capítulo de bases de la institucionalidad, establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y el procedimiento que utilizan. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva del secreto de aquellos o de estos cuando la publicación o la publicidad afectare en debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas o la seguridad de la nación o el interés nacional. Así, a su vez, el Tribunal Constitucional, ya en sentencia 226 del año 1995, señaló que si bien en la letra de la ley fundamental no se ha consagrado expresamente el derecho a recibir las informaciones, en definitiva, este forma parte natural y se encuentra implícito en la libertad de opinión y de informar, porque de nada sirven estas libertades si ellas no tienen destinatarios reales. Por lo tanto, en este párrafo 19 de la sentencia del Tribunal Constitucional reconoce que el derecho a recibir información
es un derecho implícito en nuestro ordenamiento constitucional y forma parte de la libertad de información. Y a su vez, el párrafo 21 agrega que el derecho establecido en el proyecto de ley, ¿no?, para que las personas puedan recibir información, se refiere a que proporcionada la información por los medios de comunicación, nace este derecho a la información. Ello significa que en ningún caso se puede obligar a alguna persona o algún medio a entregar determinadas informaciones. A su vez, el párrafo 22 de la sentencia nos agrega que el derecho que se consagra en el proyecto no otorga en ninguna de sus partes una atribución, ¿no?, al Estado para exigir que se dé una determinada opinión o noticias o información sobre el acontecer nacional o internacional. La doctrina, como nuestra Constitución, dice en el párrafo 25, ¿no?, reconocen la existencia de derechos, aunque no estén consagrados en el texto constitucional, a menos que su consagración implique una violación de las normas fundamentales. Por lo tanto, reforzando la idea, ¿no?, de que pueden existir derechos implícitos, como es este derecho, ¿cierto?, a recibir información, ¿no?, que no está expresamente consagrado en la Constitución, pero que en definitiva deriva, ¿cierto?, de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que precisa, ¿no es cierto?, que el derecho a recibir información es parte, por lo tanto, de la libertad de información. A su vez, podemos también señalar, ¿no?, que el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho de acceder a las informaciones que obran en poder de los órganos del Estado forma parte de la libertad de expresión que entre nosotros se encuentra consagrada en el artículo 19, número 12 de la Carta Fundamental, concluyendo que el derecho a acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Carta Fundamental, aunque no en forma explícita, como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático, la indispensable asunción de responsabilidades unidas al consiguiente rendición de cuentas que ello a su vez supone. Digamos también en esta perspectiva que el Tribunal Constitucional también ha señalado que la publicidad de los actos de determinados órganos garantiza, entre otros mecanismos, por el derecho de acceso a la información pública, lo que constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas que eventualmente pueden resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una omisión proveniente de los órganos públicos. Señalemos también en esta perspectiva que, acorde a la naturaleza del derecho reconocido por la Constitución, que tiene el acceso a la información pública, aunque lo sea de manera implícita, ¿no?, la propia Carta Fundamental ha reservado a la ley, y especialmente a una ley de quórum calificado, el establecimiento de las causales de secreto o de reserva, que, haciendo excepción a la vigencia irrestricta del principio de publicidad en la actuación de los órganos del Estado, pueden limitarlo, vedando consecuentemente el acceso a la información requerida. Por lo tanto, la ley es la única que puede, ¿cierto?, regular y restringir este derecho de acceso, ¿cierto?, a la información pública. En definitiva,
podemos decir que el derecho de acceso a la información pública constituye un ámbito específico del derecho de recibir la información en un Estado republicano democrático, constituyendo una consecuencia, por lo tanto, de la publicidad de los actos de gobierno, de la transparencia de la administración y del derecho de participación de los ciudadanos, ¿cierto?, en las materias de interés público y también en el gobierno del Estado. El autogobierno democrático solo puede concretarse adecuadamente si los ciudadanos tienen acceso a la información pública, lo que permite ejercer la libertad de expresión y el control del gobierno, como asimismo plantear alternativas de gobierno o de políticas públicas por parte de las personas o grupos de personas. Señalemos en este sentido que el Estado chileno se vio puesto en la situación específica de que, en definitiva, se pidiera al Comité de Inversiones Extranjeras en el año 1998 por algunos personeros de una fundación Terram y de un diputado de la República, aquel entonces, el diputado Longton, quienes solicitaron información a este Comité de Inversiones Extranjeras sobre los antecedentes que justificaban la aprobación del proyecto de deforestación conocida como Río Cóndor, actividad que sería desarrollada por la empresa Trillium Limitada con el fin de evaluar los factores comerciales y ambientales de dicho proyecto. Ante la falta de respuesta del Comité de Inversiones Extranjeras, se elevaron 2 comunicaciones reiterando la solicitud, las cuales tampoco fueron respondidas, lo cual, en definitiva, obligó a presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago y paralelamente se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue en su momento declarado inadmisible. En vista de ello, diversas organizaciones no gubernamentales y diputados solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos que interviniera, ¿cierto?, en el asunto. Por lo tanto, aquí se inicia una queja, ¿cierto?, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el año 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a tramitación el caso contra el Estado de Chile por esta conducta de la Comisión de Inversión Extranjera, y una vez caducado el plazo para una solución amistosa, sin que en definitiva esta se produjera, los denunciantes pidieron el pronunciamiento de la comisión. Y en este sentido, la comisión solicitó al Estado chileno que a su vez efectuara las observaciones que considerara pertinentes sobre el fondo del problema, las cuales no fueron presentadas por el Estado chileno, ¿cierto? Y así la Comisión Interamericana consideró satisfechos los requisitos del artículo 47 de la Convención Americana de Derechos Humanos con respecto a los artículos 13, ¿no?, y 25 de la misma en relación con las obligaciones consagradas en los artículos 1 y 2, resolviendo que el Estado chileno, ¿no?, había vulnerado los artículos 1, 2, 13 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos al no brindar acceso adecuado a una información pública y al no otorgar un recurso jurídico efectivo por la negación
de un derecho fundamental protegido en la Convención, que era el derecho, ¿cierto?, a la información pública. Así, por lo tanto, resolvió la comisión, y la comisión, al no tener respuesta del Estado de Chile, pasó los antecedentes, ¿cierto?, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así se generó lo que se denominó el caso Claude Reyes y otros versus Chile, ¿no?, de 19 de septiembre de 2006, cuya sentencia, en su párrafo 77, señala que en lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, que se refiere, por lo tanto, a la libertad de expresión, al estipular expresamente los derechos de buscar y de recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones que determina la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Y el párrafo 77 agrega que dicho artículo ampara el derecho de las personas para recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer dicha información o a recibir una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de que las personas deban acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos que se aplique una legítima restricción. Y en el párrafo 83 nos dice la Corte Interamericana: finalmente, la Corte estima relevante hacer notar que con posterioridad a los hechos de este caso, ¿no?, se han realizado importantes avances en materia de consagración normativa del derecho a la acción de acceso a la información bajo el control del Estado, que incluyen, entre otros, una reforma constitucional, y que actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley sobre dicho derecho. Efectivamente, la reforma constitucional es aquella que ya hemos mencionado y que se encuentra en el actual artículo 8 de la Constitución, en su inciso 2, y el proyecto de ley, ¿cierto?, se encuentra a su vez dentro de las normas, ¿cierto?, que en definitiva regulan a la administración en lo que se refiere a la entrega de información, ¿cierto?, de relevancia pública, ¿cierto?, y por lo tanto el acceso que tienen las personas a esa información que se encuentre en poder del Estado, ¿no? A su vez, el párrafo 102 de la sentencia nos señala que es preciso indicar que las violaciones en el presente caso ocurrieron antes de que el Estado hiciera estas reformas, por lo que la Corte concluye que, en este caso, el Estado cumplió con las obligaciones que le impone el artículo 13 de la Convención Americana, de adoptar además las medidas legislativas o de otro carácter que dispone el artículo 2 de la Convención para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero. A su vez, en el párrafo 103, con fundamento en las consideraciones precedentes, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana, en perjuicio de los señores
Marcel Claude Reyes y Arturo Loto Guerrero, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y las libertades dispuestas en el artículo 1.1 de dicho tratado, y asimismo por no haber adoptado las medidas necesarias y compatibles con la Convención para hacer efectivo el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, y así Chile incumplió la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de dicha convención. A su vez, la Corte Interamericana, ahora en un caso peruano, en el caso Ibcher-Bronstein del año 2001, en el párrafo 146 de la sentencia nos señala las dos dimensiones de la libertad de expresión. En este sentido, la libertad de expresión, nos dice la Corte Interamericana, tiene una dimensión individual, y a través de esta dimensión individual existe el derecho de cada persona a manifestar sus juicios e ideas y a transmitir estos juicios e ideas, como asimismo los datos e informaciones a terceros. En este sentido, la expresión y difusión del pensamiento y de la información son individuales, de modo que la restricción de las posibilidades de divulgar representa directamente y en la misma medida un límite a expresarse libremente. A su vez, la otra dimensión es de naturaleza colectiva y social. Es el derecho que tienen las personas a recibir cualquier información y el derecho de conocer las opiniones e informaciones que expresan los demás. Con esto vamos a interrumpir, ¿cierto?, en este sentido la presentación. Vamos a abrir un pequeño lapso, ¿cierto?, con el objeto de que ustedes hagan todas las preguntas, dudas y comentarios que estimen conveniente sobre lo que hemos visto en esta primera hora de clase, y luego nos tomaremos, ¿cierto?, el descanso entre las dos clases, ¿cierto?, para luego reiniciar, ¿cierto?, a las 11 de la mañana la segunda hora de clases. Veamos, por lo tanto, si hay dudas, si hay comentarios, si requieren de alguna explicación adicional a las que ya hemos explicitado en el desarrollo de este derecho a la libertad de opinión e información, como lo denomina la Constitución, o libertad de expresión, como lo denomina el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se ofrece la palabra. Opiniones, preguntas, dudas. Nadie tiene ninguna observación. Bueno, si no la hay, por lo tanto, nos tomamos el recreo, ¿cierto?, y nos volvemos a encontrar en 15 minutos. Son en este momento 1/4 para las 11, por lo tanto, a las 11 en punto, ¿cierto?, empezamos la segunda parte de